10 series turcas para ver en YouTube, parte 2. Hola, estamos de vuelta con otro sorprendente video. Hoy te traemos 10 nuevas series turcas que puedes ver en la plataforma de YouTube. Tengo que recalcar que algunas están en emisión y otras están finalizadas. Las podrás ver subtituladas al español y dobladas al español. Antes de empezar, por favor te invito a darle al botón de me gusta y suscribirte si no lo has hecho. Gracias por tu amable apoyo. Sin decir más, empecemos. Número 10. Cuento de Rosas. Gul Masali, 40 episodios. La serie cuenta la historia de Gonca, una estudiante de ingeniería que viajará de Estambul a la localidad de Isparta conocida como la Ciudad de las Rosas. Ella viaja a este lugar en busca de los misteriosos secretos del pasado gracias a la herencia que le queda tras la muerte de su madre. En ese lugar se cruzará con Toprak, hijo de la familia Atabey. Ambos jóvenes comenzarán un acercamiento y descubrirán el pasado de sus familias y la trascendencia en sus vidas, prometiendo una historia de amor y drama. La serie aún se encuentra en emisión. İyi misiniz? İyiyim. Hayır, merak etmeyin. İyiyim. Número 9. Fuego Interior. Isimizdeki Ates, 20 episodios. En esta historia conoceremos la vida de 4 jóvenes. Cada uno de ellos proviene de diferentes familias socioeconómicas. Pero estos jóvenes tienen algo en común. Son fuertes, inteligentes, ambiciosos y exitosos que darán sus primeros pasos en el mundo empresarial para aferrarse a la vida y alcanzar sus sueños. La serie aún se encuentra en emisión. Ya bıçaklı kavganın içine girdik ya. Hiçbir şey söylemeyin. Lütfen gidin, lütfen. Tamam, lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege, bittik. Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin. Ne sakin ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına. Ya Mert, sen bizi nasıl böyle bir... Número 8. Adana. Adanali, 219 episodios. Siendo la serie turca más larga del top con sus 219 episodios completos, conoceremos la vida de Maraz Ali. Es el líder de la mayor banda criminal de Estambul que se termina enamorando de una joven policía llamada Idil Erturk. La joven policía que lleva tiempo investigando y luego ella se tiende una trampa para que se interese en ella. Luego ella misma cae en su propia trampa y se terminará enamorando de él. Una serie de acción, romance, suspenso, drama y comedia que debes ver. O da doğru. Ama hala siz suçlusunuz. Tamam. Hadi gidelim. Número 7. Escúchame. Duy Beni, 9 episodios. La vida de Ekim, una adolescente de un barrio modesto, se ve trastornada por un trágico suceso. Su mejor amiga Leila resulta gravemente herida en un accidente. El auto que la atropelló se dio a la fuga y desapareció, escondiéndose dentro de una prestigiosa escuela secundaria donde estudian los jóvenes ricos de la ciudad. Cuando se difunde la noticia, el director de la escuela decide becar a 3 estudiantes del barrio para enterrar la mala noticia. Ekim, Bekir y Aise son elegidos para comenzar a estudiar en la escuela más prestigiosa de la ciudad, pero pronto comprenden que su vida escolar está a punto de volverse difícil. La serie aún se encuentra en emisión. Seni ben gezdireceğim. Ne büyük mutluluk. Biliyor musun? Herkes başta Ozan'a direnir ama sonuç hep aynı olur. Neymiş sonuç? Biz seninle çok iyi anlaşacağız. Ben bunu şimdiden hissedebiliyorum. Número 6. Mi querida familia. Canevim, 34 episodios. Cuenta la historia de amor de un pobre huérfano llamado Maraz Omer y una mujer llamada Ceylan. Ambos viven en el mismo barrio. 2 jóvenes que planean casarse, trabajar y ganar dinero. Omer trabaja en la obra de construcción y se esfuerza mucho para recaudar el dinero para la boda, y por otro lado Ceylan gana dinero limpiando en una mansión de una familia adinerada.
Sin embargo, es abusada por Taylan, un joven rico mimado, y ahí comienza la gran historia de esta serie. Bırak kolumu, bırak. Misafirlerimin yanında kalbimi kırıyorsun. Bırak kolumu. Sakin. Sakin ol. Bırak kolumu. Sakin ol. Bırak dedim, bırak. Número 5. Cautiva por amor. Sila, 79 episodios. La historia gira en torno a un matrimonio de conveniencia donde conoceremos a Sila, una joven que fue vendida por su padre a una adinerada pareja de esposos de Estambul. Años después, su verdadero padre aparece y a través de mentiras logra llevarla a Sila a Mardin, su lugar de nacimiento. Allí será obligada a casarse con Boran. Para salvar la vida de su hermano mayor, Sila se volverá prisionera en un mundo donde las cosas no se rigen por ley sino por la tradición. Una serie que siempre valdrá la pena repetir. Date. ¡Quítame las manos de encima! Sila, escúchame, te vas a casar. ¿Por qué me tengo que casar? No hay otra opción. Firmarás, está acordado. ¿Quién crees que eres? ¡No puedes obligarme! Mira, si no firmas, esta es la situación. Ambos, Naren y yo, estaremos muertos. Si tú no firmas, yo te voy a matar. Número 4. Una canción interminable. Bitmeyen Sarki, 32 episodios. En esta trágica y hermosa serie turca conoceremos a Feraye. Es una joven y hermosa mujer que ha sufrido mucho en su infancia y siendo violada por el hijo del marido de su madre, da a luz a un niño a los 15 años. Su padrastro decide vender a su bebé a una familia rica. Sin embargo, ella escapa de su casa y se refugia en un club nocturno donde se convierte en la cantante principal. Nunca supera que le hayan arrancado a su hijo de su lado y siempre lo busca, pero no logra encontrarlo. Tiempo después el destino la cruza con Yaman, un hombre adinerado de una familia pueblerina tradicional que lo rescata del río, cuando se tira desde un yate debido a que un hombre quiso abusar de ella. Una fuerte atracción surge entre Feraye y Yaman, pero él ignora su trabajo en el bar nocturno. El amor crece al punto de que él le propone matrimonio. Sin embargo, ese amor será una amenaza para el dueño del club nocturno que no quiere perder las jugosas ganancias que ella le aporta al lugar. Pronto Yaman descubrirá que Feraye es cantante y a pesar de aceptarlo pese a sus celos, deberá enfrentarse a su familia, al casarse con ella. Los obstáculos, los egoísmos, los engaños, las venganzas y el pasado oscuro serán el futuro que le espera al flamante matrimonio. Puede que pronto tengas uno. ¿Un hermano a esta edad? Eso es imposible. No estarás soltera eternamente, ¿cierto? Puedes integrar una familia. Si te aceptan, sería como si fueras una hermana más. Eso tendría que ser un milagro. ¿Siempre eres así de pesimista? Hace tiempo dejé de creer en milagros. Número 3. Suficiente. Yeter, 137 episodios. La serie turca narra la vida de Aylin, una mujer que se casa con un famoso cirujano llamada Yekta Hamanli, quien transformará su vida en una pesadilla cuando muestra su verdadera cara. La situación se torna insostenible cuando se da cuenta de que su hijo Khan se está convirtiendo día a día en un hombre violento como su padre. Es por esto que cuando descubre que está embarazada otra vez, simula la muerte de su hija durante el parto, entregándosela a su hermano y a su esposa, quienes no han podido ser padres. Aylin pasará 5 años ahorrando dinero para huir de su esposo, pero todo se vuelve difícil cuando Yekta descubre su plan y el secreto de su hija comienza a ser develado. Khan, tú no eres así. Yo no te eduqué de esa forma. Siempre hice lo mejor. Y ahora eres como él. ¿Se lo contarás a papá? Ve a tu habitación. Número 2. El novio perfecto. Sahane Damat, 20 episodios. El novio perfecto es una comedia romántica donde la protagonista se encuentra envuelta en una gran mentira que ella les contó a sus familiares. Melike es la hija de una familia turca que vive en Alemania. Ella les miente a sus familiares sobre su trabajo, su casa y su prometido, metiendo a su familia para persuadirlos para irse a vivir a Estambul por su cuenta. La familia de Melike piensa que su hija es una periodista premiada que vive en una casa perfecta en Estambul y pronto se casará con su prometido Mehmet,
que es un famoso y exitoso doctor cirujano. Sin embargo, en realidad ella está pasando muchas necesidades trabajando por el salario mínimo y escribiendo sobre astrología en una revista en lugar de escribir noticias importantes. Lo que es peor es que la familia de Melike piensa que doctor cirujano Mehmet es el novio de Melike, lo cual es también una mentira. Ben ne değil, patronumla nişanlı. Üstelik beni tanımıyor bile. O duvardaki fotoğraf ne o zaman diyorsunuz? Número 1. Amor de familia. Bizim Hikaye. 40 episodios. En esta historia conoceremos a Filiz, una linda mujer que se vio obligada a cuidar a sus 5 hermanos menores desde que su madre los dejó. Su padre Firki es un hombre alcohólico que causa diferentes problemas a la familia de vez en cuando. Ellos viven en un barrio pobre de la ciudad y a pesar de que están luchando por sobrevivir, los 6 hermanos intentan mantenerse felices. Filiz llegan a tal punto de creer que no hay lugar para el amor en su vida, hasta que conoce a un joven llamado Baris. Esta persona hará cualquier cosa por ella y su familia, solo para ganarse el corazón de Filiz, aunque por algunas cosas de su pasado lo llevarán a tener problemas con ella. Y tendrías que haber visto a Baris corriendo detrás del ladrón como un loco. Qué amable. Gracias, de verdad. No es para tanto. Me fui tras él y recuperé el bolso. Pues aquí ya hemos terminado. Que te mejores pronto. Ya te he dicho que lo ideal habría sido darte puntos, pero seguro que así se te cura. Seguro que sí. Y si tienes alguna hernia alguna vez, yo... buenas noches. Y eso es todo. Espero que les haya gustado mis recomendaciones. No olvides compartir este video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!